una persona del pueblo de Israel, un miembro del pueblo elegido, levanta la voz y le pregunta a Jesús una pregunta de primer orden: ¿es verdad, maestro, que son pocos los que se salvan? La pregunta tiene un peso específico en la vida porque en tiempos de Jesús muchos tenían la convicción, la fácil convicción de que solo se requerían 3 condiciones para aspirar a la vida eterna: ser miembro del pueblo escogido, ser hebreo, y por lo mismo, segundo, tener la circuncisión, y tercero, e igualmente fácil, decir 3 veces al día la oración Shema Israel: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Y miren la respuesta inmediata de Jesús: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Con esta comparación el Señor quiere simbolizar el esfuerzo que requiere la vida cristiana. Traducida a nuestros tiempos, esa pregunta que levantó aquel hombre en medio de la multitud pudiera equivaler a que nosotros, pudiendo, le preguntáramos a Jesús: Señor, ¿es verdad que no basta con ir a misa los domingos solamente para salvarse? Y el Señor nos respondería lo mismo: esfuércense. Y entonces, para que quede clara su respuesta, hay que mirar a 2 situaciones. La primera, dicho casi de paso, pero vean el umbral de ese texto que se nos ha proclamado en el Evangelio. Iba Jesús camino a Jerusalén. ¿Qué hay para él en Jerusalén? La cruz, la muerte por todos nosotros, el negarse a sí mismo y cumplir en su vida la voluntad de Dios, el pensar por los demás, el confiar firme en Dios Padre a pesar de lo que se ve venir. De manera que ya su persona misma, caminando y subiendo decidido a Jerusalén, es el primer ejemplo en su respuesta. Ahí está la respuesta: asumir la propia cruz, cargarla con convicción, con alegría y con fe, ir detrás de Jesús, que es el Maestro, que va subiendo a entregar su vida por todos, ir aprendiendo a morir al propio yo y vivir dando la vida a los demás. Renuncia al egoísmo, opción por el cristianismo. Cada que pensamos en el otro, cada que refreno mi manera de maltratar con palabras y acciones a los demás, cada que me acuerdo de aquel que sufre y que no es solamente mi cuerpo y mi persona o mi pariente, sino siempre un círculo mayor, estoy tomando mi cruz, estoy muriendo para dar vida. El Señor nos da también, aparte de su ejemplo, otra respuesta, la respuesta con sus parábolas. Miren de qué manera perfecta pinta el Señor la vida humana. Yo les aseguro que cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, muchos tocarán con insistencia y no los dejará entrar.
¿Quién es el dueño de la casa? Nuestro Padre Dios. ¿Cuál es la casa, la humanidad, la historia? Nuestra vida. ¿Qué significa levantarse de la mesa? Ponerle un fin a la oportunidad de sentarse con Él. Se terminará esa oportunidad y cerrará la puerta. ¿Cuándo se acaba la oportunidad de salvarse, hermanos? Pues justamente cuando se nos acaba la vida terrenal. El tiempo en el cristianismo será siempre oportunidad de conquistar la salvación. Por eso nos decía el Señor el domingo pasado de los violentos, de los arrebatados. De ellos es el reino. Los que se esfuerzan y los que dicen: yo me quiero salvar, yo quiero sentarme a la mesa con el Señor. Y por si fuera poco, abunda el Señor más en su descripción. Yo les aseguro que muchos me dirán: Señor, si hemos comido y bebido contigo, que es lo mismo que decir si hemos estado hasta en misa, si tú has predicado en nuestras plazas, que es lo mismo que decir ahí en las iglesias se nos predicaba tu verdad, tu mensaje. Y yo les aseguro, dice Jesús, que les diré: apártense de mí, operadores de la maldad. Ahí está el criterio para ganarse la vida eterna. No es necesario ni siquiera ser miembro del pueblo escogido, ni mucho menos tener la circuncisión, ni tampoco recitar simplemente frases que las creemos mágicas y solo por decirlas ya nos conquistarán la salvación. Se trata de operar el bien, obrarlo en nuestra vida. Ahí está el verdadero pasaporte para ingresar a la gloria. Los judíos creían que tenían un privilegio, un acceso garantizado al cielo. Y Jesús viene a decirnos: ese acceso ciertamente es universal. Miren la primera lectura. Jesús habla a través del profeta Isaías diciendo: mis mensajeros irán a todos los rincones de la tierra y les ofrecerán la salvación. Pero esa salvación requiere correspondencia nuestra, esfuerzo decidido, diario, en ser bueno, en vivir como hijo, hija de Dios. Y así que nos llegue un día el momento en el que el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, porque nos considerará dignos de sentarnos junto a Él. Esta manera de hablar que nos sacude y nos interpela puede sentirse un regaño, un reconvenirnos de parte del Señor, pero miren lo que dice la segunda lectura, hermanos, no se desanimen. ¿Qué padre hay que no corrija a su hijo en bien de la vida que quiere para su hijo? Si el Señor nos habló así de firmes, es porque lo que está entre manos es de la mayor importancia. Por eso justamente murió y derramó su sangre. ¿Cómo iba a dejar a la ligera un asunto tan importante? Pidámosle al Señor que seamos esforzados, que comprendamos el valor profundo de aquella frase que alguna vez dijo San Agustín, ese obispo tan santo, y que resume todo el mensaje de este domingo: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios nos creó y nos salvó en su Hijo sin que nosotros metiéramos mano. Pero para conquistar la salvación, para ganarse el derecho a entrar en esa fiesta eterna, es necesario cada uno. Es necesario el esfuerzo convencido, personal y libre, en el que diariamente me esfuerce en ser una mejor persona, porque soy de Cristo, porque soy de Dios, porque quiero vivir eternamente. Vamos pidiéndole eso al Señor en oración. Pongámonos de pie.